Aquel apóstol Simón Pedro que negó un día a Jesús estuvo dispuesto junto con los demás discípulos de Cristo a morir por anunciar la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando anunció en Atenas, Grecia, la resurrección de Jesucristo, unos se burlaban, pero muchos creyeron. Y hasta el día de hoy hay una esperanza para nosotros en esa resurrección de Jesucristo. Déjenme decirles por qué. Este tema se titula La gloriosa resurrección. Número uno que vamos a ver aquí, la muerte. ¿Por qué tuvo que haber muerte? Tuvo que haber muerte. El Señor creó la misma muerte. Sus planes originales de Dios era un mundo de vida. Una vida completa, perfecta, sin dolor, sin sufrimiento, sin llanto. Pero hubo desobediencia, hubo traición y asimismo el Señor dio paso a la muerte. En Génesis 3:17 recordamos nosotros cuando Dios le dice al hombre: por cuanto comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todo había salido de la tierra. Todo había sido una creación perfecta, espléndida. Todo Dios vio que era bueno y lo bendijo. Sin embargo, Dios le dice al hombre: por cuanto comiste de ese fruto que yo te mandé que no comieras, volverás a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Es una tristeza lo que nosotros leemos. Es una tristeza que la muerte se haya enseñoreado de todo ser viviente y de la tierra misma, de toda la creación, el universo, todas las cosas que en ellos hay. Porque un día va a haber cielo nuevo, tierra nueva. Porque las primeras cosas se condenaron. Hay algo que nosotros debemos entender muy bien: la condenación por causa de el pecado. El pecado, llamado así desobediencia a Dios, cualquiera y de cualquier forma que sea, desobedecer a Dios es pecado. Y va a traer esta maldición de la muerte. Y después de ahí el hombre se quedó desahuciado, por así decirlo. Toda la humanidad y la creación quedaron desahuciados en condenación eterna por causa de la muerte. En Romanos 7:24 hay una frase que nos llena de dolor, tristeza. Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque para todos llegó la muerte a nuestro ser. Muerte, destrucción y condenación.
Se enseñoreó la muerte, dice la palabra de Dios, por sobre todo lo que Dios había creado. Dice también el versículo 4, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque esto es la bendición que Dios nos da con la resurrección. Nosotros hemos muerto también mediante el cuerpo de Cristo, para que ahora seamos de Él, del que resucitó de los muertos, pero a fin de que llevemos fruto para Dios. Dice también el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dios dio la ley como una solución contra la muerte. Sin embargo, estaba la condenación reinando. No había manera de escaparnos de la muerte, de la condenación y la maldición. Mientras estábamos en la carne, imagínense un mundo sumergido en la carne, un mundo de maldad. Los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se alejó el bien del ser de todo, de toda vida que hay en el mundo, y solamente maldad, condenación, maldición, muerte al final de todo. Dice Romanos 5:12. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchos podremos decir, bueno, pero qué bárbaro, ese Adán, por su culpa estamos así. No, aquí nos declara, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No solamente Adán. Por Adán entró al mundo el pecado y la muerte, pero la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Que había muerte y condenación, nada más. Se enseñoreaba la muerte, se enseñoreaba el Hades, el Seol, el infierno, la condenación. Un mundo en el que Satanás y sus demonios gobernaban. Pero pasó algo. Dice el versículo 17 también, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, porque era el reino de la muerte, el gobierno de la muerte en el mundo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dos regalos que nos da Dios, lo más hermoso e impresionante que se pudiera recibir. La abundancia de la gracia, la dádiva de la justicia, el regalo también de la justicia. Porque de pronto en Cristo fuimos nosotros declarados justos. Algo que se había perdido por completo, la justicia, la verdad, la salvación, se habían perdido.
Dios tratando muchas veces de salvar a su pueblo y regresaba a la condenación, volvía a la condenación. Miren cómo nos dice que era, ¿por qué venía esa condenación? Por lo mismo que Dios había dado en su palabra consecuencias de la obediencia y también consecuencias de la desobediencia, bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Dios había dicho: te he puesto delante de ti la muerte y la vida. La bendición, la maldición, escoge la vida para que vivas. Pero todo lo que el hombre había escogido era la maldición solamente. Ahí en Deuteronomio 28, 47 y 48, quiero que escuchemos esto. No vamos a leer todas las consecuencias de la desobediencia porque es mucho y es terrible. Deuteronomio 28, 47. Recuerde que Dios había dicho: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y con todo tu corazón y tu alma. Aquí dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Porque así es la única manera en que se le puede servir a Dios. Si no, no nos va a contar ningún servicio. Si lo vamos a hacer de mala gana, quejándonos, no sirve servir así a Dios. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, dice el 48, servirás por tanto a tus enemigos que te enviare Jehová contra ti con hambre, sed, desnudez, falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y miren que la humanidad terminó sirviendo a la muerte. Terminó sirviendo al maligno, tomando todos sus pensamientos, sus planes, sus propósitos perversos y de destrucción. La humanidad los abrazó y hasta el día de hoy así se gozan en todo eso. Quedando vencidos, destruidos y en una condenación eterna. Pero espérense, estamos hablando de la gloriosa resurrección, porque por eso viene el regalo más hermoso, más grande que pudiéramos recibir. Todo era condenación, destrucción, muerte. Esclavizados de la muerte estaba la humanidad. El mismo pueblo de Israel se daba cuenta y decía: esperábamos luz y solamente tinieblas tenemos. Esperábamos vida y hay muerte. Y Pablo decía también: el mismo mandamiento que me podía salvar me mató por el pecado que hay en mí. Y David decía: mi pecado siempre está delante de mí. Créanme un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Sin embargo, nos dice un versículo que es lo más maravilloso que podemos escuchar. Isaías 53, 6. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino,
mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es lo más maravilloso que pueda haber. Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Porque por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es muerte. Pues miren lo que hizo Dios. Cargó en Cristo su Hijo el pecado de todos nosotros, para que gratuitamente y libremente fuéramos considerados justos, limpios, perfectos, para siempre, para Dios. Por eso nos dice, recordamos Hebreos 10:14, ¿verdad? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así es el Señor. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros nos alejamos de Dios. Nos gozamos en las perversiones, en el pecado. El mundo se regocija en el pecado. La condenación es porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Todo era un descarrío, lejos de los planes, de los proyectos, propósitos de Dios eternos, perfectos, buenos para la humanidad. Todos nos descarriamos. Cada quien agarró por su propio camino, por sus propias ideas, por sus propios pensamientos. Pero Dios cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros. Ahí en Romanos 6:23 está este versículo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas lo que Dios nos da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ahora, así como reinó la muerte, así como se enseñoreó, ahora se va a enseñorear la vida sobre aquellos que tengan al Salvador reinando en sus vidas, en sus corazones. Ahora podremos servir libremente, como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, una vez profetizó, porque Dios nos prometió que un día en libertad pudiéramos servirle, y nos iba a levantar un poderoso Salvador. Porque en libertad es como se le sirve a Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tenemos que hacer ahora para recibir esa gloriosa resurrección? Simple y sencillamente recibir ese regalo de Dios, esa dádiva que es en Cristo Jesús. Miren cómo dice tan hermoso, 2 Corintios 1:10. 2 Corintios 1:10. ¿Cómo es la libertad de la muerte? ¿Cómo Cristo nos libera de la muerte? Escuchen este versículo tan precioso. El cual nos libró y nos libra. Tiempo pasado, tiempo presente. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos
librará de tan gran muerte. Pasado, presente y futuro. Es una libertad completa, perfecta, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que nos librará de tan gran muerte, porque era tan gran perdición, tan grande la condenación, la muerte. Era destruir todos los propósitos de Dios. La creación hermosa de Dios estaba en condenación, muerte, gran muerte. Pero qué hermoso. Esa resurrección de Cristo es la que nos librará. Ya nos libró el Señor, nos libra y nos librará de tan gran muerte. Vean esta profecía también, Oseas 13:14. Oseas 13:14 también. El Seol, decíamos nosotros, el sepulcro, la condenación. Y el Señor dice, de la mano del Seol los redimiré. Recuerden que redimir es pagar el precio y dejar libres. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Porque todos íbamos para allá, ¿eh? Nadie ya se escapaba de la muerte. Nadie se escapa de la muerte física. Esa quedó ya en todo ser viviente. Pero la destrucción en el Seol, el infierno, el sepulcro, condenación, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, dice el Señor. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Porque Dios va a destruir la muerte. Ha destruido el Señor ya la muerte por medio de Jesucristo. Cuando Cristo resucitó, quedó vencida por completa la muerte. No dejarás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol. Estaba profetizado en los salmos, el salmo de David, y así pasó con el Señor Jesucristo. No se quedó su alma, resucitó. Primicias de los que durmieron, porque todo aquel que duerme despertará. Los muertos en Cristo son considerados como que duermen. Es solamente el dormir. Es solamente el cerrar los ojos y abrirlos delante del Señor. Ahora, la muerte física para nosotros tiene que ser solamente ganancia, porque ya Cristo se manifestó a nosotros, recibimos la vida y la resurrección en Cristo. También 1 Corintios 15:55. 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque todo iba a parar ahí. Se enseñoreaba la muerte. Vencía a todos, por muy fuertes que fueran, por más que estuviera Sansón, por más sabios como Salomón, por más
que tuvieran el corazón como Dios, como David. El sepulcro tenía victoria sobre todos. Pero en Cristo ahora se puede decir esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Lo que nos vencía a todos. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que ninguno en Cristo quedará en el sepulcro. Un día despertaremos, nos levantaremos de ese sepulcro. Ya no tiene victoria sobre nosotros. Dice el versículo 56 también: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado nos hacía pasar por todo esto. Y el poder del pecado, la ley. Claro, porque la ley condenó a todos. El apóstol Pablo decía: yo sé que la ley, el mandamiento es santo, pero yo soy vendido al pecado, y el mismo mandamiento que me podía salvar me mató, dice. Porque la ley decía: no mentirás, y todo aquel que iba a mentir, muerte. Y cada uno de los mandamientos. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero dice el versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo vino a cumplir la ley para que nosotros no tuviéramos ya, fuéramos libres de eso. Cristo cargó con todos nuestros pecados para que fuéramos libres de pecado. Cristo recibió la ira de Dios, la copa de ira de Dios, para que ya para nosotros no hubiera ira, sino misericordia. Para que ya no hubiera muerte sobre nosotros, sino vida y resurrección. Dice Colosenses 2:14 también: Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, era la ley. Todos los teólogos concuerdan de que se habla aquí de la ley de Moisés, porque ahí nos decía: acontecerá que si no oyeres tú la voz de tu Dios, ni pusieres por obra sus mandamientos, que maldito serás y maldito, y maldición, 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 maldición. Pero toda esa acta de los decretos quedó anulada, porque la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ahí en la cruz se fueron todas las maldiciones de la obediencia. En la cruz se quedaron toda la condenación. Para nosotros quedó clavada en la cruz. Todo lo que nos podía decir: tú no te salvas, quedó clavado en la cruz. Y dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó. ¿Recuerdan qué nos dice la palabra? No tenemos lucha contra carne y sangre, contra gente, personas, sino contra principados, potestades. Pero Jesús dice que despojó a esos principados y esas potestades de todo su imperio de la muerte, para que en nosotros hubiera victoria y vida y resurrección. Triunfó sobre ellos en la cruz.
Al morir Cristo, llevarse todos los pecados de todo aquel que quiera y que le diga: límpiame de mis pecados, Señor, con tu sangre preciosa. Es que era el imperio de la muerte, dice Hebreos 2:14. Para hablar de la vida tenemos que hablar de la muerte. Para hablar de la victoria, de la resurrección, necesitamos entender muy bien cómo estábamos, qué desesperanza había en nosotros sin Cristo, qué desesperanza hay en el mundo sin Jesucristo. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo no vino a salvar ángeles. Si no se hubiera hecho ángel, Jesús vino a salvar a lo que ha participado de carne y sangre, nosotros. Por eso se hizo Él de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Y dice el 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es que todos estábamos destinados a la muerte, a esclavitud y servidumbre, nada más de esa muerte. Y todos, por mucho éxito que pudieran tener aquí en la vida, llegaba la muerte y se acababa todo, y se quedaba aquí en el mundo todo. Por eso Jesús dijo: no teman al que destruye el cuerpo, a ese no le tengan miedo. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién se refiere? Al mismo, a Jesucristo como juez. Así que servidumbre de la muerte, esclavitud de la muerte, el imperio de la muerte, un gobierno, un reino en que los principados, potestades reinaban, y todo lo despojó Cristo. Los venció y triunfó sobre todo eso en la cruz. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Cuando resucitó Cristo, se acabó la muerte para Él y para todos sus seguidores, los que son fieles. Romanos 4:25, vean qué precioso nos dice aquí también. Qué hermoso versículo, ¿eh? Romanos 4:25. Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado y muerto por nuestras deudas, por todas nuestras transgresiones. Transgresión significa traspasar la ley de Dios. La transgresión se cuenta nada más con la ley de Moisés. Por todas esas transgresiones fue entregado, pero resucitado para nuestra justificación. Al resucitar Cristo, quedamos nosotros también limpios, puros, perfectos, santos, sin mancha. No hay nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada. Y Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Somos ovejas del Señor? ¿O somos ovejas de alguien más, no? No, si somos ovejas del Señor, oímos la voz de Él y le seguimos. Y Él nos da vida eterna y nadie las arrebatará de su mano. No perecerán, ya no hay muerte. Porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso Jesús decía, Juan 5:24, de cierto les digo. ¿Han analizado ustedes esta frase? De cierto. O sea, no puede haber duda ni mentira. Nos está dando y llenando de fe nuestro corazón también el Señor cuando nos dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya no hay muerte. Pasamos de aquella muerte, de aquel reinado de la muerte, al reino de la vida. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo. Jesús también decía: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Todo aquel que quiere estar seguro, tranquilo, sin que no me esfuerce, sin que no tenga yo que cambiar, sin que no me molesten, sin que no me digan: estás mal en esto. Eso es, el que quiera salvar su vida la perderá. Ahí Mateo 16:25, eso lo dice, ¿no? Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y está hablando a nuestro estilo de vida y nuestra manera de vivir. Perderla por seguir a Cristo. Comentábamos nosotros hace unos días, bueno, ¿cómo es que los apóstoles dejaron todo? Dejaron sus casas, sus familias, y se lo dijeron un día a Cristo: nosotros dejamos esposa, hijos, casa, trabajo, todo por seguirte, Señor. Y Jesús dijo: no hay quien haya dejado todo eso y que no reciba 100 veces más en esta vida. Así es el Señor. Porque el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Ahora en Cristo hay vida. Nos dice la palabra de Dios que un día vendrá el Señor con voz de trompeta, como el relámpago que sale por el oriente y se ve hasta el occidente. Todo ojo lo verá. Y un día todos los que están en los sepulcros serán despertados. Y los que estemos con vida en ese momento seremos transformados y nos iremos con el Señor. Este es el arrebato. En la segunda venida, el Señor vendrá a reinar, pero mandará a sus ángeles y apartarán a todos los escogidos. Los ángeles, como aquel campo en que está creciendo el trigo y la cizaña juntos, y en el
Día final, dice el Señor. Segarán el trigo y lo guardarán en el granero del Señor, que es el cielo. Nosotros somos el trigo, pero la cizaña las atarán y a prenderle fuego. Por lo tanto, pensar en la resurrección, algo difícil para nuestra manera de pensar, tal vez. Tan acostumbrados que estamos a lo físico, a la vida, y que vemos la muerte y la vemos como algo que ya no hay remedio. Pues ya no veamos así a la muerte. Veamos la muerte como nuestra graduación, como el siguiente paso, el paso que nos va a llevar a casa, el paso que nos va a llevar a nuestra verdadera vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? A todo aquel que resucite. Apocalipsis 21:4 dice algo precioso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Has llorado por algo? ¿Has llorado por alguien? ¿Has sufrido por seguir a Cristo? ¿Has derramado una lágrima por los que amas y que no han querido seguir junto contigo a Cristo? ¿Has derramado una lágrima? No he llorado por tontería y media, porque a veces lloramos porque se nos perdieron 500 pesos a veces, ¿no? Por favor. Pero cuando lloramos por algo que valga la pena, por algo que sea de la vida y de la bendición de seguir a Cristo, el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son los que están ahí? Solamente siervos de Dios, solamente aquellos que sienten peso por las almas, que les duele que los demás desprecien la vida, menosprecien el regalo de Dios que es Cristo Jesús, por seguir sus religiones, sus pensamientos, sus ideas. Toda lágrima será enjugada de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Todo eso ya pasó. Esa es la vida que nos espera. Dice Primera de Pedro 1:3 para terminar. La resurrección, la gloriosa resurrección, es algo glorioso, maravillosa es esa resurrección de Cristo, porque ha vencido el Señor todo lo que nos pesaba, lo que nos destruía y condenaba, y nos ha dado el regalo más grande que podía existir, el regalo de la vida. Jesús, recuerden que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, porque solamente es cosa de creer en el Señor. 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es un verdadero renacer en todo nuestro ser cuando tenemos esa esperanza de la resurrección. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque si Cristo resucitó, los que están en Cristo
seremos resucitados juntamente con Él para andar en nueva vida. Y dice el versículo 4: esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible. ¿Se acuerdan ustedes de la vida que Dios primero creó aquí? Hubo corrupción, se corrompió todo. Vio Dios que toda carne había corrompido su camino, sus propósitos de Dios, que eran vida y bendición y sobreabundancia. Y Dios bendijo todo, y Dios bendijo al hombre, a su mujer: multiplicaos, señoread la tierra, sojuzgadla, que reine la paz, la vida, el gozo. Eso era. Pero ahora nos toca, y estamos esperando una herencia incorruptible, que no se puede corromper con nada. Incontaminada, no se va a contaminar con nada. Inmarcesible, no se va a marchitar. Reservada en los cielos para ustedes, los que primeramente esperamos en Cristo. Nosotros estamos destinados para vida. Ya no hay muerte. Ya no se preocupe usted por la muerte. Deje que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros estar dispuestos como aquellos discípulos de Cristo. Les decían: niega que Jesucristo resucitó. No lo niegan. Y estuvieron dispuestos a morir, porque decía Pablo: nosotros no hemos andado con excelencia de palabras de sabiduría, sino presentándoles a Cristo y a este resucitado. ¿Qué se predicaba? ¿Qué se debe seguir predicando? Que Cristo resucitó, y que todo el que está en Cristo también resucitará para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros los que estamos en Cristo. Amén. Pues vamos a orar dándole gracias al Señor. ¿Y por qué no le da usted un aplauso por esa gloriosa resurrección? Porque nos ha dado vida. Y desde aquí ya estamos disfrutando de esa vida, y vida en abundancia. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, la honra. Gracias por llevar toda condenación. Gracias porque el Señor, el Padre de la gloria, cargó en su Hijo el pecado de todos nosotros, para que pudiéramos estar libres, limpios de pecado y condenación y de maldición. Y Cristo nos libró, nos libra y nos librará de tan grande muerte. Ya no hay victoria en la muerte, el sepulcro, ni en nada de eso. Solamente hay vida para los que están en la vida de Cristo. Gracias, Señor, porque ese día en que se levantó Cristo, se terminó la muerte. Ese día en que resucitó Cristo, que ahorita estamos recordando, se acabó. Consumado fue la sentencia del pecado, la muerte eterna. Y ahora es vida en abundancia, vida y resurrección en Cristo Jesús. Asimismo te pido, Señor, que guardes y libres a todos, Señor, que siguiendo la verdad en el amor andemos en todo aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y andemos
vencedores, victoriosos, gozosos, porque ya no hay muerte, hay vida. Y si morimos con Cristo, creemos que también resucitaremos con Él y estaremos para siempre en victoria. Y desde ahorita, Señor, te damos gracias por esa victoria, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Solamente vida, vida y vida. Te damos gracias por Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras almas y de todo nuestro ser. Amén, amén.